9, que es nuestro último capítulo. Ok, vamos a empezar con aminoácidos y proteínas. Entonces, este capítulo es bien importante. Si ustedes lo dominan bien en Bioquí, les va a ir súper, ¿verdad? Porque en Bioquí empiezan con esto. Entonces, yo sí les recomiendo que se aprendan bien los aminoácidos, siglas, abreviaturas y todo para que sientan bastante fácil las primeras unidades de Bioquí. Entonces, las proteínas van a ser moléculas grandes, ¿verdad? Que van a tener una masa molar bastante grande. Por ejemplo, la insulina tiene una masa molar de 5.800, la hemoglobina de 67.000 y pueden haber proteínas con masa molar hasta de millones. Todas contienen los mismos 20 aminoácidos. Y estos, pues, ¿qué son las proteínas? Son polímeros construidos por aminoácidos repetidos numerosas veces y con secuencia específica. Esa secuencia específica es la que determina las características de la proteína y cómo es su acción biológica, ¿verdad? Siempre van a ser esos mismos 20 aminoácidos, pero depende de cómo estén conformados, cómo estén unidos, la secuencia que tengan, van a tener alguna función biológica o no. Entonces, las proteínas se pueden dividir según sus funciones en estructurales, que son las que proporcionan componentes estructurales, como ahí podemos mencionar al colágeno, que va a dar la estructura en tendones y cartílagos, la queratina, ¿verdad? Que es también estructura para pelo, piel, uñas. De ahí tenemos las contráctiles, que son las que permiten el movimiento de los músculos. Ahí tenemos la miosina y la actina. Estas contraen las fibras musculares y es lo que permite el movimiento. Las de transporte, que estas son las que llevan sustancias a diferentes partes del organismo. Las más comunes son la hemoglobina, que va a transportar oxígeno y CO2 también. Y las lipoproteínas, que las vimos en el capítulo 17, que se acuerdan que transportan los lípidos. Ahora transportan el colesterol y los triglicéridos a las diferentes partes donde van a ser utilizadas. De ahí tenemos las de almacenamiento, que estas lo que hacen es guardar los nutrientes. Tenemos la caseína, que va a ser la proteína en la leche. La ferritina, que contiene hierro y se almacena en el vaso y en el hígado. De ahí tenemos las hormonales, que estas son, lo que hacen es regular funciones. Por ejemplo, tenemos la insulina, que regula la glucosa en la sangre. También tenemos hormonas como la hormona de crecimiento, que esta regula el crecimiento corporal. De ahí tenemos las enzimáticas, que estas van a catalizar reacciones bioquímicas en las diferentes células. Un ejemplo son las sacarasas, que estas las vimos en el capítulo de carbohidratos, que hacen la hidrólisis de la sacarosa. Otro ejemplo sería la tripsina, que esta lo que hace es hidrolizar las proteínas. Y por último tenemos las que tienen función de protección, que lo que hacen es reconocer sustancias extrañas y poder actuar. Y aquí tenemos a las inmunoglobulinas, que son las que estimulan las respuestas inmunitarias en nuestro organismo. Entonces, estas funciones, ejemplos y de las diferentes proteínas, necesito que lo sepan. Los aminoácidos van a ser las unidades individuales que conforman las proteínas. Estos aminoácidos van a tener cierta estructura base, ¿sí? Esta estructura base está conformada por este carbono central, que es el carbono alfa, y ese carbono va a estar unido a un grupo amino y a un grupo de ácido carboxílico. Entonces, esta estructura en rojo que tenemos acá, siempre va a estar en todos los aminoácidos.
La única diferencia o lo que los va a diferenciar es este grupo R, que es el carbono. Alfa va a estar unido a una cadena de carbonos. Esa cadena de carbonos es la que le da propiedades diferentes a los aminoácidos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, acá tenemos a la alanina, que ven que tiene esta estructura, que es la estructura base, y lo que tiene diferente, el grupo R, es un grupo metilo, ¿sí? Y entonces, por eso va a tener ciertas características. Estos aminoácidos en nuestro organismo, al pH de los líquidos corporales, van a estar ionizados. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos visto que era una ionización? Es cuando ya sea el grupo ácido pierde un hidrógeno al estar en contacto con agua, ¿se acuerdan? Y entonces por eso decíamos que tenía una característica ácida, porque proporciona un hidrógeno. Eso lo vimos cuando vimos ácidos carboxílicos, y cuando vimos aminas en el capítulo anterior, decíamos que esos tienen una característica básica, porque ellos, los grupos amino, pueden atrapar un hidrógeno, ¿verdad? Atraer un hidrógeno o aceptar un hidrógeno, por eso son básicos, y entonces se forma el grupo amonio. Entonces, aquí en los ácidos carboxílicos, como tenemos las dos cosas, propiedades ácidas y básicas, ¿qué es lo que va a pasar? Este hidrógeno de acá, del ácido carboxílico, lo va a aceptar este grupo amino, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a formar? Vamos a formar esto con carga positiva, que sería un ion amonio, ¿verdad? Y vamos a formar este de acá con carga negativa, que sería un ion carboxilato. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos formas. Al final, la carga global de este aminoácido, como tiene más 1 y menos 1, la carga global va a ser 0. ¿Sí? A esta forma ionizada de los aminoácidos se les conoce como suiterones o esbaiterones. ¿Sí? Y entonces el suiterón va a ser un ion dipolar, ¿sí? Va a tener carga positiva y negativa a la vez. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el pH de la solución es igual al punto isoeléctrico del aminoácido. Ese punto isoeléctrico es cuando yo los puedo encontrar de esta forma. Si está formado el citerón, dice, los aminoácidos son similares a las sales, con puntos de fusión altos y solubles en agua, ¿sí? Entonces actúan como una sal y va a ser soluble en agua. Bueno, aquí cómo vamos a clasificar los aminoácidos. La primera clasificación que vimos fue las proteínas según sus funciones. Esta es la clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos los vamos a clasificar según su grupo R. Pueden ser no polares, cuando el grupo R es hidrógeno, un grupo alquilo aromático, y estos van a tener una forma hidrofóbica, ¿verdad? Porque no va a tener un grupo que pueda tener un contacto directo con agua. De ahí tenemos los aminoácidos polares neutros. En estos aminoácidos polares neutros vamos a tener en el grupo R un hidroxilo, tiol o amida. De ahí tenemos los aminoácidos polares ácidos que van a contener en el grupo R un grupo carboxilato o un ácido carboxílico. Y los básicos van a tener en su grupo R un grupo amino. Entonces, ¿cómo resumiríamos la clasificación de los aminoácidos? No polares, su polaridad es no polar, son hidrofóbicos, y el grupo R va a ser hidrógeno, grupos alquilo o que contengan benceno. Los neutros van a tener OHs, SHs o amidas, su polaridad es polar, ¿verdad? Y son hidrofílicos. Los ácidos van a contener un ácido carboxílico y por lo tanto carga negativa, ¿sí? Porque como tienen ese ácido carboxílico pueden
ionizar ese ácido carboxílico, puede donar un hidrógeno y tener una carga negativa. Son polares y son hidrofílicos. De ahí tenemos los básicos, que en el grupo R van a tener un grupo amino, van a tener carga positiva porque ese grupo amino de la parte básica del grupo R puede tomar un hidrógeno y tener una carga +1. Son polares y son hidrofílicos. Entonces, estos son los 20 aminoácidos, ¿sí?, que están en el libro y que es lo que les digo que se tienen que aprender. La estructura, ¿verdad? Lo van a tener que identificar. El nombre, que en este caso, por ejemplo, es la glicina, su abreviatura y su sigla, ¿sí?, su letra. Entonces, en Bioquí normalmente trabajan con siglas, entonces les ponen GABVL, ¿sí? Y entonces ustedes ya tienen que saber qué es glicina, alanina, valina, ¿sí? Según la proteína que sea, va a tener cierta secuencia, ¿verdad? Entonces, en Bioquí trabajan mucho con secuencias. ¿Qué más podemos ver? Acá estos son hidrofóbicos, son los no polares. Tienen grupos alquilo. Entonces, por ejemplo, la glicina es el más común, tiene un hidrógeno. De ahí tenemos la alanina, que tiene un grupo metil, la valina, que tiene un isopropil, la leucina, que tiene un isobutil, la isoleucina, que tiene un secbutil, ¿sí? La fenilalanina, que miren, tiene un grupo fenil aquí arriba. La metionina, que tiene un azufre, pero no es un grupo tiol porque no es SH. De ahí tenemos la prolina, miren, que forma un ciclo. Y el triptófano, que a pesar de que tiene este grupo NH, no se considera básico porque tiene unión con este benceno, ¿verdad? Entonces es más no polar que polar, ¿sí? Ese sería el triptófano. Estos son hidrofóbicos, ¿sí? De ahí tenemos los polares neutros. Los polares neutros tenemos los que tienen grupo OH, como la serina, ¿sí?, la trionina y la tirosina, que tiene un grupo fenol, ¿sí? De ahí tenemos la cisteína, que tiene este grupo tiol, y la asparagina y la glutamina, que tienen grupos amida, esta de 2 carbonos y este de 3 carbonos, ¿sí? Grupo amida en su grupo R. ¿Qué más? De ahí tenemos los ácidos, que aquí los vamos a reconocer porque su nombre lo dice, ¿verdad? Son el ácido aspartico, que tiene 2 carbonos, y el ácido glutámico, que tiene 3 carbonos, ¿sí? Entonces, dentro de su grupo R tienen un ácido carboxílico. Y por eso es que dicen que tienen carga negativa. ¿Por qué? Porque miren, este grupo R tiene esto de acá, que tiene carga -1. Este suiterón, esto de abajo, como es +1 y -1, me da 0. Pero como tienen esta parte de arriba con carga -1, entonces la carga global de ese aminoácido es -1. De ahí tenemos los básicos, que dicen que tienen carga positiva. Y entonces tenemos la histidina. Miren, la histidina tiene este grupo imidazol acá. El imidazol, solo uno de los 2 nitrógenos se ioniza, y entonces por eso tiene carga +1. La lisina, miren que tiene esta carga aquí, que tiene este grupo amino ionizado, entonces también tiene carga +1. Y la arginina, que la arginina tiene este grupo amino acá en este carbono, tiene 3 grupos amino, pero este del doble enlace es el que se ioniza, y por eso tiene carga +1, ¿sí? Entonces, esos 3 son los básicos. ¿Qué otra información me da esta tabla? Me da esto de acá. Esos 5.7, 5.1. Igual acá nos daba 6, 5.5, 6.3.
Esos son los puntos isoeléctricos. Esos no se los tienen que aprender. Yo les voy a decir cuál es el punto isoeléctrico. Lo que tienen que saber es poderlos trabajar a diferentes pHs, que es lo que vamos a ver ahorita. Si se dan cuenta, los neutros, tanto polares y no polares, sus pHs van a ser alrededor de 6, ¿verdad? Entre 5 y 6. Ahora bien, los ácidos tienen un punto isoeléctrico bastante bajo, 2.8 y 3.2, y los básicos tienen puntos isoeléctricos altos, ¿sí? De 7 a 10. ¿Qué otra cosa? Los aminoácidos, si se dan cuenta, su carbono alfa está unido a 4 carbonos diferentes, a 4 grupos diferentes. Y entonces por eso decimos que pues, se pueden formar estereoisómeros, ¿verdad? Porque el carbono alfa es un carbono quiral. Entonces nosotros podemos dibujar estructuras de Fischer. ¿Se acuerdan cuando vimos los ácidos, los carbohidratos? Dibujábamos estructuras de Fischer y entonces el isómero L o D me lo daba el grupo OH, ¿sí? Dependiendo del lado donde esté el OH, así va a ser mi tipo de estereoisómero. Para los aminoácidos, lo que me determina si es L o D es el grupo amonio, ¿sí? Si el grupo amonio está del lado derecho, es D. Si está del lado izquierdo, es L, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Vamos a dibujar la parte del ácido carboxílico en la parte de arriba y el grupo R en la parte de abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que arriba iba lo más oxidado y abajo lo menos oxidado? Entonces, por eso el ácido carboxílico, que es lo más oxidado de lo más oxidado, va en la parte de arriba de la estructura de Fischer. ¿Todo bien con esto? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, las proteínas... Sí, dime. O sea que todos los grupos R siempre van a ir en la parte de abajo. Siempre van en la parte de abajo porque no están oxidados. La parte oxidada va a ser el grupo CO. Perfecto, gracias. Bueno, la parte del ácido carboxílico, ¿verdad? En los carbohidratos, ¿se acuerdan que eran las cetonas o eran los grupos aldehído? Porque eso era lo más oxidado. Y en la parte de abajo iban los alcoholes, que era lo menos oxidado. Acá lo más oxidado es el grupo del ácido carboxílico de la base del aminoácido, ¿sí? Miren, acá les dejo de tarea, no me lo tienen que entregar, pero yo les digo que les va a servir. Hagan hacer las estructuras esqueleto de todos los aminoácidos. O saben que mejor si me lo van a entregar porque si no, no lo van a hacer. Me lo entregan con la hoja de trabajo. Entonces, hagan las estructuras esqueleto de todos los aminoácidos, porque muchas veces vamos a trabajar con estructuras de esqueleto y no con estas estructuras condensadas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, las proteínas, les decía, vamos a encontrar en antiómeros de tipo L, ¿sí? Son los que encontramos. Y otra cosa aquí importante, que la glicina es el único aminoácido que no tiene estereoisómero. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta la estructura de la glicina, este no es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Y entonces ese ya no es carbono quiral porque no tiene 4 grupos diferentes, ¿sí? Ok, en los aminoácidos esenciales, solo 11 podemos sintetizar en nuestro organismo y los restantes 9 tienen que obtenerse de la alimentación. ¿Qué alimentos tienen proteínas completas? O sea, tienen los 20 aminoácidos, los huevos, la leche, la carne, el pescado y el pollo. Esos productos de origen animal van a tener proteínas completas. En cambio, todos los de origen vegetal van a tener
proteínas incompletas. En los de origen vegetal no podemos encontrar todos los aminoácidos esenciales y todos los aminoácidos en general. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, la dieta vegetariana o vegana tienen que ir combinando los diferentes alimentos para poder completar sus proteínas. Por ejemplo, el frijol aporta lisina, el arroz no aporta lisina, por lo tanto, comer, por ejemplo, frijol y arroz es un alimento completo, porque entonces aporta cosas que complementan al otro. El arroz aporta metionina y triptófano, por ejemplo. Entonces, los aminoácidos esenciales, ¿quiénes son? Es histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, trionina, triptófano y valina. Entonces yo les decía que Betsy les da un acrónimo que en la sección 1 me dijeron que este año no lo habían visto. No sé si con ustedes sí lo vieron, el acrónimo de Betsy. No, ingeniera. No, ingeniera. No, un compañero solo les voy a mostrar, del año pasado me mandó el acrónimo, vamos a ver. No sé si, ahí está. Esperen un ratito si se los pongo acá. Todavía están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, este es el acrónimo de Betsy, ¿eh? Valeria me hizo feliz y triste. Triste. Entonces ahí están todos los aminoácidos, por si les sirve a alguien, ¿verdad? De que se pueda recordar de esa forma de los aminoácidos esenciales. Se los voy a dejar por ahí. ¿Qué más? Yo solo me acordaba de Valeria, que decía algo de Valeria, pero no me acordaba de qué era lo que me hizo, de metionina y de histidina, isoleucina, fe de fenilalanina, lis de lisina, tris de triptófano y tre de trionina. Miren, por si les ayuda a aprendérselos. Ok. Bueno, entonces los aminoácidos habíamos dicho que están ionizados en su punto isoeléctrico y entonces el grupo del ácido carboxílico le da un hidrógeno al grupo amino y entonces de esa forma vamos a tener una carga positiva y negativa. La carga global en el punto isoeléctrico va a ser +1. Entonces, ¿pero qué ocurre si yo lo tengo en un pH diferente al punto isoeléctrico, ya sea más alto o más bajo el pH? Esas cargas van a cambiar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a la alanina, ¿sí? La alanina, en su punto isoeléctrico, que es 6, si el pH de la solución es 6, yo lo voy a encontrar de esta forma, ¿sí? Y entonces su carga global va a ser 0. Pero si yo vengo y pongo a la alanina en un medio ácido, ¿qué quiere decir un medio ácido? Que me aporta hidróneos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando es ácido hay más concentración de hidróneo? Y cuando es básico tenemos más concentración de grupos OH. Entonces, si yo tengo un medio ácido donde vamos a tener más concentración de hidróneos, este hidróneo actúa como un ácido. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno de más y entonces lo puede donar. Y nuestro aminoácido va a actuar como la base, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen las bases? Recibir hidrógenos. ¿Qué parte del aminoácido recibe el hidrógeno? Esta parte de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hace falta un hidrógeno, entonces para él es fácil recibir un hidrógeno. Este de acá ya no puede recibir hidrógenos, ¿verdad? Porque ya tiene hasta hidrógeno de más. Entonces, si yo estoy en un pH ácido, ¿qué va a ocurrir? El hidróneo le va a dar un hidrógeno a la base y entonces vamos a formar agua, ¿sí? Y entonces esta parte de acá, miren,
ahora ya no tiene carga porque ya tiene su hidrógeno que le hacía falta. Y entonces la carga global de ese aminoácido la va a determinar únicamente el grupo amonio, ¿sí? Entonces la carga de ese aminoácido con pHs menores al punto isoeléctrico va a ser +1, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Ingeniera, con los que son neutros y no polares, ¿verdad? Neutros no polares y también los polares, ¿sí? Para ambos. Porque aquí el grupo R no interactúa para nada. Al grupo R no le afecta el pH, ¿sí? Aquí al único que le va a afectar es a la base del aminoácido, al grupo carboxilato y al grupo amino, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa si esa alanina Ingeniera, vengo, ¿sí? disculpe una pregunta. Con respecto a eso del que el PI era más bajo que el pH, no, perdón, el pH creo que era más bajo que el PI. Entonces, por ejemplo, el PI de la alanina era 6, ¿verdad? Ajá. Entonces, no entendí muy bien eso de que si el pH es menor, se va pues a aceptar el hidrógeno. No sé, no comprendí esa partecita. Ah, ¿por qué lo va a hacer? Porque acuérdate que este hidronio tiene hidrógenos de más, entonces los puede donar. Y al donarlos, ¿quién los va a recibir del aminoácido? Este ya no puede recibir porque ya tiene un hidrógeno de más. Entonces, ¿quién lo va a recibir? Este que le hace falta hidrógenos. Está inestable, ¿va? Porque no tiene su hidrógeno. Y entonces el hidronio, como puede donar, se lo va a dar. Y entonces por eso me queda de esta forma. Eso es solo si el medio es más ácido que su punto isoeléctrico, o sea, un pH menor a 6 en este caso. ¿De qué va a depender del punto isoeléctrico de cada uno de estos? Por ejemplo, para todos estos de arriba es 6. Por ejemplo, para este, que es la prolina, sería un pH menor a 6.3, ¿sí? O para este menor a 5.7, ¿sí? Entonces va a depender del punto isoeléctrico, Ah, del ya, o sea que la... aminoácido que estemos trabajando. Ah, perfecto. O sea que puedo ponerle un pH, por ejemplo, en este caso que es 6, un pH de 5.7, un pH de 4, que va a ocurrir esto, como quien dice. Ah, Sí, ya. entonces, por ejemplo, si yo les digo, si yo les pongo de pregunta, la metionina, por ejemplo, yo les diría su pH, su punto isoeléctrico es de tanto. Si el pH de la disolución es 5 o 4.5, dígame cuál es la estructura de la metionina, ¿sí? Entonces, ya saben que como es menor a 1, entonces esta parte de acá del ácido carboxílico va a estar con su hidrógeno, ¿sí? O les puedo preguntar cuál es la carga global de la leucina cuando el pH es de 5, ¿sí? Y entonces ustedes me dicen carga +1, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, ahora bien, si yo a ese aminoácido lo pongo pero en una solución más básica, acuérdense que más básico quiere decir que hay grupos OH en el medio, ¿sí? Entonces, este grupo OH no es estable porque le falta un hidrógeno para que sea agua. ¿Quién le puede dar ese hidrógeno? Este no tiene hidrógenos, este tiene de más, entonces este le puede compartir, ¿sí? Le va a dar un hidrógeno al OH para que se forme el agua. Entonces, este, miren, queda sin un hidrógeno, ya no va a tener carga, ¿verdad? Positiva, porque ya está con sus enlaces completos, con 3, ¿verdad? Ya no tiene enlaces de más. Entonces, ¿quién va a determinar la carga global del aminoácido? Este grupo, ¿verdad? El grupo carboxilato, ahí no se va afectado por el pH que es más alto, ¿sí?
¿Qué otra cosa? El grupo R no se ve afectado también por el pH. Y entonces aquí, ¿qué quiere decir? Si el pH es igual al punto isoeléctrico, la carga es 0, ¿verdad? Esa es la estructura. Pero si el pH es mayor a 6, por ejemplo, 7, 8, 9, 10, hasta 14, ¿verdad? La carga va a ser -1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este no le va a pasar nada con un pH más alto, pero este sí pierde hidrógenos, entonces al perder hidrógeno ya no tiene carga positiva. ¿Todo bien con eso? Esto igual es no polares, neutros y polares neutros, ¿sí? Para ambos pasa eso, ¿verdad? Ok, que este es el resumen. Un pH menor al punto isoeléctrico, este cambia a OH, este no cambia, se queda igual y la carga es +1. Si el punto isoeléctrico es igual, entonces todo queda igual, ¿verdad? Este con carga negativa y el otro con positiva y la carga global es 0. Si el pH es más grande que el punto isoeléctrico, o sea, es más un medio básico, entonces disminuyen los hidrógenos. Este es el que cambia, ¿verdad? Este se mantiene igual con carga -1 y entonces la carga global del aminoácido es -1, ¿sí? Y aquí dice, ¿verdad? Neutros, no polares y polares. Ahora bien, si yo tengo polares ácidos y polares básicos, va a pasar algo diferente porque aquí ya empieza a interactuar el grupo R, ¿sí? Entonces, los ácidos, dice, si su pH es menor a su punto isoeléctrico, su carga global va a ser +1. Entonces, veamos acá. Si yo tengo más hidróneos, ¿quién de los dos lados me va a poder dar quién de los dos me va a poder recibir ese hidrógeno que yo tengo? Entonces, este ya no puede recibir hidrógenos. ¿Quién lo puede recibir? Este de acá, ¿sí? Este, como es un grupo ácido, no va a interactuar en pHs ácidos, ¿sí? Entonces, este le va a regalar un hidrógeno y entonces vamos a formar agua acá, ¿sí? Y como este recibió el hidrógeno, miren, ahora tiene grupo OH, ya no tiene carga. Y este va a tener carga +1. Por lo tanto, la carga global es +1. Esto es cuando el pH es menor al punto isoeléctrico, o sea, pHs menores a 2.8 en el caso de este, que es el ácido aspartico, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Si yo vengo y pongo mi aminoácido, pero en una solución básica, ahí sí interactúa el grupo R, ¿sí? Entonces, yo esta reacción la tuve que modificar, yo la hice, porque en el libro está incorrecta. Por favor, tomen nota de eso, la del libro está mala. Entonces, yo la puse acá diferente para que ustedes vieran cómo es realmente, ¿sí? Porque no, en el libro no coincide la estructura con lo que dice aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos? Cuando el ácido está en un medio, el aminoácido ácido está en un medio alcalino, ¿qué ocurre? El alcalino quiere decir que hay grupos OH, ¿sí? Como hay grupos OH, necesita un hidrógeno, recibir un hidrógeno. ¿Quién se lo va a dar? Aquí hay dos posibles fuentes. Está el grupo amino, ¿verdad? Que tiene hidrógenos de más. Y también está este grupo ácido carboxílico que puede donar hidrógenos, ¿sí? Y entonces, ¿quién se va a ver afectado de primero? Se va a ver afectado el grupo amino, ¿sí? Y de segundo, este. Entonces, la primera reacción que se va a dar es que este grupo amino le va a dar un hidrógeno al OH y entonces va a formar agua, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta aquí, el grupo amino pierde un hidrógeno, ¿sí?
Este de aquí arriba todavía no se ve afectado, ¿sí? Y este tampoco se ve afectado. Por lo tanto, la carga global de ese aminoácido es -1. Pero si yo sigo agregando grupos OH, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener que utilizar este hidrógeno. Este hidrógeno lo puede dar al grupo OH. Y entonces, miren, me queda de esta forma, sin el H y entonces con carga negativa. Como este tiene una carga negativa y este tiene una carga negativa y este ya se había quedado sin carga positiva, la carga global va a ser -2, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los pH son mayores a 10, ¿sí? Entre el punto isoeléctrico y 9.99, por ejemplo, se va a dar esta primera reacción. Cuando el pH está arriba de 10, entonces se va a dar esta segunda reacción. Entonces, por ejemplo, si yo les digo el ácido aspartico está en una solución con pH de 5, ¿qué carga va a tener el ácido aspartico? -1. -1, ¿verdad? Porque es abajo de 10. Gracias, está entre el punto isoeléctrico y el 9.99. Si yo les digo el ácido aspartico está en una solución de pH de 12.5, entonces ¿cuál va a ser la carga? ¿De cuánto dijo, perdón? De 12.5. Sería -2. -2. -2, perfecto, ¿verdad? Entonces ya van a ocurrir las dos desprotonaciones o las dos entregas de hidrógeno. ¿Todo bien con esto? Entonces, ingeniera, disculpe, reacciona primero el amonio y ya está de último, ya está después el grupo R. El grupo R, ajá, así es. Perfecto. Porque el amonio es más inestable, ¿verdad? Porque Sí, tiene más directo ahí, como tiene hasta un hidrógeno de más, ajá, es más inestable. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, disculpe, Sí, es dime. que cabal, cuando usted estaba explicando primero lo de los ácidos, ahí cabal, cuando usted explicaba lo de los hidrógenos, cabal se me detuvo el internet por un rato y solo logré escuchar ya la explicación básica. No sé si me podría medio explicar lo de los ácidos, es que el internet me está fallando demasiado. ¿Decís tú? Correcto. Sí, aquí el hidróneo, acuérdate que tiene un hidrógeno de más, entonces, ¿a quién le hace falta acá hidrógenos? Solo a este grupo O, ¿verdad? Es la misma explicación que en los neutros, ¿sí? Aquí no pasa nada más, ¿sí? Es la misma. ¿Quién lo recibe? Ese grupo. Entonces, como ese grupo ya no tiene carga, ya solo queda la carga positiva. Entonces me queda +1, ¿sí? Aquí sí pasan dos reacciones. O sea, a los ácidos, ¿quiénes afectan más? El medio básico, ¿sí? Ese medio básico tiene dos reacciones. En el medio ácido es lo mismo que lo que vimos con los neutros. Y ahora tenemos los básicos. Los básicos, así como a los ácidos, el medio básico les afecta, a los básicos lo que más les afecta es el medio ácido, ¿sí? Entonces, dice que en pHs de 7 a 11 no se ionizan, ¿sí? Ahí el grupo R no reacciona y por lo tanto la carga global es 0, ¿sí? Pero si el pH es mayor a 11, entonces la carga sí va a ser -1. Entonces aquí les puse a la lisina. Lo único que quiero que modifiquen es que al inicio este grupo R no va a tener carga, ¿sí? Solo vamos a tener ionizada la parte de abajo. Entonces, si yo tengo un medio más básico, que es lo que me están diciendo acá, si yo le agrego aquí OH menos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese OH menos necesita hidrógeno. ¿Quién se lo puede dar?
únicamente esta parte de acá, ¿verdad? Porque a este le falta. Este no está ionizado, no puede dar. Y entonces el único que puede dar es este. Entonces este le da un hidrógeno, ¿verdad? Entonces formamos agua. ¿Sí? ¿Y cómo me va a quedar la estructura? NH2, ahí no estoy tocando para nada todavía el grupo R. CH2, CH2, CH2 y CH2. Y este carbono va a estar con el grupo del ácido carboxílico, con carga -1, ¿verdad? Ese no se ve afectado porque no tiene hidrógenos para dar. Y este grupo amino, lo voy a poner de otro color, sí se ve afectado, ¿verdad? Pierde un hidrógeno. Entonces, como acá ya no tengo cargas positivas, solo tengo la carga de este grupo ácido carboxílico o grupo carboxilato, entonces la carga global va a ser -1, ¿sí? Esa es la carga global. Pero ¿para cuándo ocurre esto? Cuando el pH es mayor a 11, ¿sí? Solo cuando el pH es mayor a 11, la carga va a ser -1. Si, por ejemplo, les digo la lisina está en una solución con un pH de 10.5, ¿cuál va a ser su carga global? ¿Cuál sería? 0. 0. 0. No se ioniza el grupo R, solo va a estar en la parte de la base del aminoácido ionizada, ¿sí? Ahora bien, cuando yo tengo un medio básico van a ocurrir dos reacciones, ¿sí? ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Dice, los básicos con pH más bajo, las aminas del grupo R ganan un hidrógeno para formar grupos amonio con el OO y el NH más tienen una carga global de +1. Esto se va a dar con pHs, solo quiero que corrijan acá, de 7.9 a 5, ¿sí? Y dice, los básicos con un pH más bajo, el CO gana un hidrógeno con el grupo del ácido carboxílico y dos grupos amonio NH3 más, la carga global es +2. Entonces, miren acá, pues, ¿qué ocurre? La primera reacción es con el hidróneo. Entonces, ¿quién actúa de primero? El hidróneo puede donar hidrógenos, ¿sí? Este grupo de aquí todavía no está ionizado, este es NH2, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden recibir hidrógenos? De esta molécula pueden recibir este y puede recibir este, ¿verdad? Actuando como una base puede recibir el grupo amonio del grupo R y el grupo carboxilato que le falta un hidrógeno. Entonces, ¿quién va a actuar de primero? El grupo amino. Ese es el que recibe de primero hidrógenos. Y de segundo, el grupo carboxilato, ¿sí? Ahí es más que todo por electronegatividades. Y entonces, la primera reacción que voy a obtener de resultado. NH3 con carga positiva porque va a recibir un hidrógeno del hidróneo y todo lo demás me queda igual, CH2, 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 me queda C, CO menos, NH3 más y H, ¿sí? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el pH es igual de el punto isoeléctrico a 5, ¿sí? Bueno, acá sería, perdón, de 7.9, perdón, de 7.9 a 5, ¿sí? Si el pH es igual de 7.9 a 5, ocurre esto y entonces la carga global, en este caso, ¿quién me la va a dar? Miren, con este se anulan, ¿verdad? Queda 0, pero este tiene carga +1, entonces la carga va a ser +1, ¿sí?
Esa sería la carga global. Ahora bien, como va a seguir reaccionando en un medio más ácido, este puede dar otro hidrógeno. ¿Quién lo recibe? Este de acá, ¿verdad? Que dijimos que era el 2, ¿sí? Este ya no puede recibir porque ya tiene carga más 1. Este también ya no puede recibir porque ya tiene un hidrógeno de más. Entonces, el único que recibe va a ser este. Y entonces, ¿cómo me va a quedar mi estructura? Voy a poner ahí. NH3 más. Ese ya quedó así, ¿verdad? Ese ya no se ve afectado. Esto me queda igual. CH2, CH2. CH2, CH2. C. Este de acá no se ve afectado para nada. Y el ácido carboxílico me va a quedar COH, ¿verdad? Va a ganar ese hidrógeno. Y me queda una H acá. Entonces ahora miremos cargas. Este es positivo y este ya no tiene. Entonces sería más 1 y más 1. La carga global sería más 2, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el pH es menor a 5, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Si yo les digo, la lisina está en un pH de 8.5, ¿cuál es la carga? Sería de 0. Sería de 0. Si yo les digo, el pH, la solución, la lisina está en una solución con un pH de 12.8. Menos 1. Menos 1, ¿sí? Si yo les digo, la lisina está en un pH de 4.5. Más 2. Más 2, ajá, perfecto. Ingeniera, ¿cuál dijo, perdón, que era 0? Con pH de 8 a 11 no se ioniza el grupo R y la carga entonces va a ser de 0. Ah, ya. ¿Todo bien con eso, chicos? Ingeniera, disculpe, entonces, solo para resumir, cuando los aminoácidos ácidos están en un medio básico, ¿verdad? Primero reacciona el NH3 y después el R. Pero en cambio, cuando los básicos están en uno que es más ácido, primero es el R y después el carboxilato. Sí. Los básicos, cuando están en un medio más ácido, ajá, primero reacciona el R y después el carboxilato. En cambio, los ácidos es al revés. Primero es el NH3 y de último el R. Ajá. O lo que pueden ver es que siempre reacciona el nitrógeno primero y después el carbono, el carboxilato. Sí, cabal, muchas gracias, ingeniero. Bueno, la diferencia es dónde está el grupo N. En los ácidos, el grupo N es el grupo amonio, ¿verdad? De la base. En cambio, en los básicos, el grupo N, que va a reaccionar de primero, está en el grupo R. Exactamente, pero siempre se cumple lo que usted dice. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Bueno, sí, ahí lo que pasa es que el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, entonces siempre reacciona de primero, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces acá yo lo que quiero es unas 6 personas que me ayuden a hacer unas estructuras acá. ¿Quiénes se quieren apuntar? Ingeniera, yo. Buenos días. Ana Lucía, ingeniera. Ricardo Sagastume. José Pablo. Brandon, ingeniera, buenos días. José, y aquí vamos a tener a Brandon. ¿Quién más? Yo puedo hacer uno. Ani. Ani, ya te puse acá, ¿no? Sí, ya. Hamilton. ¿Quién más?
Sí, que alguna me Pamela. gustaría a mí también. O no sé quién habla ahorita. ¿Quién habló? Yo, Pamela. Pamela, ¿y quién fue el otro chico? Yo, Jorge Jorge. Valcárcel. Gracias. Ok, bueno. Entonces, a ver, Ana, tú me vas a hacer Leucina. Ani. Está bien, ingeniera. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Me hacen cuando está menor a su punto isoeléctrico y cuando está mayor a su punto isoeléctrico. Dibujan sus estructuras y ponen qué carga es la que va a tener en ambos casos. Ricardo, por favor, tú me puedes hacer la metionina. Y José, tú me vas a hacer el triptófano, ¿sí? Acuérdense que acá, ¿sí? ¿Me podría repetir qué es lo que quería que le hiciéramos? Es que no le logré escuchar. Ajá, me ponen, digamos, la estructura normal, ¿verdad? Y me ponen cuando esté en un medio más ácido y cuando esté en un medio más básico. Ahí. OH. OH menos. Y ponen sus estructuras nuevas, ¿verdad? ¿Qué nueva estructura tienen? Y me ponen aquí la carga, ¿sí? ¿Qué carga es la que tienen? Es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces me hacen las dos estructuras cuando el pH es menor y cuando el pH es mayor a su punto isoeléctrico. ¿Qué estructura queda y qué carga? ¿Sí? Aquí es importante saber que a José le tocó que este de acá, aunque tiene un grupo amino, ese no se ioniza. ¿Por qué? Porque está este grupo de acá, ¿sí? Entonces, lo vas a trabajar solo con esto de aquí abajo, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, de ahí, Brandon, me puedes hacer este, que sería la tirosina. Igual, en medio ácido, en medio básico, cómo queda la estructura y cuál es la carga. Y Hamilton, tú me puedes hacer la glutamina, ¿sí? En medio ácido y básico, cómo queda la estructura y la carga. De ahí, Pamela, tú me haces el ácido glutámico, ¿sí? Que ahí te tocaría hacer una reacción para el medio ácido y dos reacciones para el medio básico, ¿sí? Y en total tendrías que tener 3 estructuras de resultado. Y Jorge, tú me vas a trabajar un básico que sería la arginina, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Todo bien, gracias, ingeniero. Ok, igual Jorge, tú me vas a tener que presentar 3 estructuras, ¿verdad? Una con medio básico y 2 con medio ácido, ¿sí? Ok, bueno, entonces me lo pueden enviar antes del domingo, porfa, y pónganme sección en asunto porque ahí se me hace bolas, ahí me tardo un montón buscando a qué presentación se los tengo que colocar. ¿Qué manda? Solo con una consulta, por ejemplo, en el triptófano que su PI es de 5.9, entonces ahí el pH tendría que ser menor y mayor a 6, ¿verdad? Sería O a 5.9. a 5.9, ajá, menor a 5.9 y mayor a 5.9. Y no, no importa, ¿verdad? O sea, solo calculamos como que hacemos la reacción tal y como los ejemplos que nos dio, ¿verdad? Ajá, así como los ejemplos estos. Ajá. Gracias. Bueno, Ingeniera, disculpe. sí, dime. No sé si podría regresar a las diapositivas donde estaban, o sea, los aminoácidos, así con las que nos da el libro, con sus puntos isoeléctricos. Disculpe. Ah, ¿cuál es? Esas, cabal. Entonces, disculpe, ahí como ya están ionizados los grupos R, o sea, en esa no, sino que la siguiente, donde están como que los básicos y los ácidos. ¿Aquí? No, disculpe, en en las que usted acaba de asignar a los compañeros. Ah, Eh, esta. sí, esos,
Esa mera, esa mera. Ah, no, perdón, disculpe, la siguiente, la que son de ácidos y... Ajá. Disculpe, en serio, ingeniera. No, no hay pena. Aquí No. es algo importante que está diciendo Gabriel. Cuando lo trabajen, esta parte de arriba del grupo R, no sé si eso era lo que quería decir Gabriel, no tienen que estar ionizados, ¿sí? En el libro ionizan todo, el grupo R y la base del aminoácido. Cuando ustedes tienen que trabajar sus estructuras, sobre todo Pamela y Jorge, su grupo R no tiene que estar ionizado desde un inicio. Sí, eso justo era lo que yo quería decir, ingeniera. Entonces, ahí es como que, por ejemplo, ese ácido aspartico, o sea, ya no está en un pH igual a su punto isoeléctrico. Ya está en Así es, un pH más, ¿qué? Más básico. más básico, así es. Ajá. En el libro ionizan todo. Que en el cuerpo realmente así lo vamos a encontrar todo ionizado, pero cuando hagan sus estructuras, por favor empiecen con este sin ionizar, o sea, aquí van a ser OH, ¿sí? Y como dice Gabriel, esta estructura sería cuando tenemos un pH alcalino, ¿sí? Lo más alcalino que tengamos. Y estos de acá no van a tener este hidrógeno. Aquí va a ser NH2, por ejemplo, y aquí va a ser NH, ¿verdad? Sin un hidrógeno. Entonces ahí sería cuando el pH es bastante ácido, ¿sí? Menor a 5. Buena Muchas observación. gracias, ingeniera. Gracias. A usted, Ok, muchas gracias. vamos a ver. Entonces la electroforesis es un método para poder evaluar en una mezcla de aminoácidos qué aminoácidos hay. Y entonces se basa en poder cambiar el pH de la disolución para poder hacer una separación de los aminoácidos. Entonces se pone un ánodo y un cátodo, ¿verdad? Dentro de esa solución. Y entonces el que tiene carga negativa va a atraer a todos los de carga positiva y el que tiene carga positiva va a atraer a todos los que tienen carga negativa. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen un pH específico y entonces en una mezcla, por ejemplo, la lisina, se puede ir hacia el lado positivo, hacia el lado negativo porque va a estar cargado positivamente y el ácido aspartico, por ejemplo, se va a ir hacia el otro lado porque va a tener carga negativa, ¿verdad? Y puede que el pH de la solución sea el punto isoeléctrico de la valina. Entonces, para la lisina va a ser muy ácido y para el ácido aspartico va a ser muy básico, por ejemplo. Y entonces esa diferencia de cargas hacen una separación de la mezcla de aminoácidos y así se puede evaluar qué aminoácidos puede contener una proteína, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los péptidos, ¿qué son los péptidos? Son la unión de varios aminoácidos y esa unión se va a dar por medio de un enlace de tipo amida, ¿sí? ¿Quiénes son los que reaccionan? Va a reaccionar el grupo carboxilato de un aminoácido con el grupo amonio del otro aminoácido, ¿sí? Cuando se va a dar esta unión peptídica, el grupo carboxilato pierde un oxígeno y el grupo amonio va a perder 2 hidrógenos y entonces se va a formar agua, ¿sí? Dos hidrógenos del grupo amonio y un oxígeno del grupo carboxilato. Entonces hay nombres, ¿verdad? Si son 2 aminoácidos es dipéptido, 3 tripéptido, 4 tetrapéptido, 5 pentapéptido y más de 5 ya se les llaman polipéptidos. Entonces, esto es lo que les decía, lo que ocurre. Este grupo carboxilato se va a ver atraído, se van a ver atraídos ambos por este grupo amonio, ¿verdad? Uno con carga negativa y otro con carga positiva. Y entonces, para darse la unión, este va a perder un oxígeno y este va a perder 2 hidrógenos. Y entonces, por eso se forma esta molécula de agua.
Y entonces se da esta unión, ¿verdad? Que es el enlace peptídico. Esta unión va a ser un grupo carbonilo unido a un NH, ¿sí? Esto es un grupo amida, ¿verdad? Por eso decimos que son enlaces de tipo amida. ¿Qué otra cosa? Podemos ver que del lado izquierdo vamos a tener un grupo amino libre. A ese grupo amino libre se le llama N-terminal. Y este otro grupo de acá, que va a estar libre, que es el grupo carboxilato, se le llama C-terminal. ¿Sí? Y ese va a estar del lado derecho. Entonces aquí lo vemos con imágenes del libro otra vez, ¿verdad? El oxígeno con carga negativa se une a estos dos hidrógenos y entonces van a formar agua, ¿verdad? Esta molécula de agua. Y entonces se va a dar este enlace de tipo amida, ¿verdad? Aquí lo vemos otra vez. Esto va a formar el agua. Y entonces este se une a este por medio de un enlace de tipo amida. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se forma una unión de tipo amida, vamos a obtener una molécula de agua. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos péptidos? ¿Sí? Mire, yo tengo una duda, solo para los péptidos, por ejemplo, yo tengo un péptido de 3 aminoácidos, se va a formar solo, no, perdón, no solo de 3, sino que, por ejemplo, de 5, se va a formar una molécula de agua por todo el polipéptido o por cada enlace peptídico que se forme. Por cada enlace peptídico se forma una molécula de agua. Entonces, si son 5 aminoácidos, van a ser 4 uniones, o sea, solo vas a formar 4 moléculas de agua. Ah, ok. Entonces, pues Gracias. la regla sería, bueno, la regla sería que por cada aminoácido, o sea, por la cantidad total de aminoácidos, siempre voy a formar una menos de agua, ¿verdad? Que son los extremos. Esos extremos no están unidos. Entonces, ahí no hay una unión, no hay una formación de molécula de agua. Entonces, si tengo 7 aminoácidos, voy a tener 6 uniones peptídicas, o sea, 6 moléculas de agua se formaron. ¿Todo bien con eso? Sí, muchas gracias, ingeniera. Bueno, la nomenclatura de los péptidos, ¿cómo la vamos a trabajar? Desde el extremo N-terminal, ¿sí? Todos los que estén involucrados, la terminación INA, lo vamos a cambiar por IL, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es alanina, sería alanil. Glicina, glicil, ¿sí? Y el último, que es el C-terminal, ese último aminoácido va a tener su nombre completo, ¿sí? Entonces va a ser alanil, glicil, serina, en este caso, ¿verdad? Que son 3 aminoácidos. Y como les dije, en Bioqui trabajan mucho así con las siglas, ¿verdad? O perdón, con las abreviaturas o con las siglas. Entonces es importante que sepan las 3 formas, el nombre completo, la abreviatura y la sigla, ¿verdad? ¿Todo bien con esto? Ingeniera, solo una pregunta. Disculpe. Dale, Dale María. tú, Ricardo, primero. Dale tú, Ricardo. Gracias. Yo solo quería preguntar, por ejemplo, con los aminoácidos como el ácido glutámico, ¿cómo se van a escribir? Fíjate que esos normalmente los vamos a trabajar con siglas o con abreviaturas. Ingeniera, no se podría decir como glutamil. Es que suena extraño. Esos normalmente no se trabajan así, pero es buena pregunta. Nosotros los trabajamos más con siglas y con abreviaturas, fíjense. Igual en Bioqui, yo creo que por eso es que usan eso, las siglas y abreviaturas, por esos dos, cuando en la cadena están esos dos. Porque yo le pregunto porque ya sabiendo que aquí en el libro dice, se elimina la palabra ácido y se sustituye la terminación ico con il. Pero, como usted dice, suena extraño porque yo tampoco nunca lo había escuchado así. Sí.
Sí, vamos a trabajar más con abreviaturas. Sí, cabal, yo lo que iba a preguntar, si ese último, en lugar de ser serina, hubiera sido ácido aspartico, por ejemplo, si se hubieran nombrado alanil glisil ácido aspartico o alanil glisil aspartato, pero en cualquier manera suena raro. Sí, en todo caso sería aspartico nada más, pero sin la palabra ácido, pero sí, como les digo, cuando están esos dos, el ácido glutámico y el ácido aspartico, normalmente trabajamos con siglas o abreviaturas, ¿verdad? Para ponerlas Sí. Y con el triptófano, ese sí se deja con la terminación il o tampoco. Sí, ese sí se trabaja normalmente con la terminación il, pero también suena algo extraño. Gracias. Triptofanil. Y si en dado caso, perdón, ingeniera, estuviera al final en lugar de serina, sería alanil glisil triptófano. Triptófano, ajá, su nombre completo. El último, el C terminal, siempre se va a colocar su nombre completo. Gracias. Ok, a ver, sigamos. Entonces, ya habíamos visto la clasificación de las proteínas según su función. Ahora nos toca la clasificación de las proteínas según su estructura, ¿verdad? Entonces las vamos a clasificar como primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Dice que una proteína va a tener 50 o más aminoácidos que van a tener secuencias específicas, que eso les va a dar ciertas características y función biológica. Una estructura primaria, aquí vamos a hacer referencia a qué es la diferencia entre cada una de las estructuras. La primaria se va a dar mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Casi que exclusivamente. Alguna que otra interacción entre algunas cadenas pueden haber, como en el caso de la insulina, pero más que todo lo que manda son enlaces peptídicos. Esa es la única atracción. Entonces, aquí, por ejemplo, uno de los tripéptidos va a ser la hormona que estimula la tiroides. Esta hormona va a tener dentro de su estructura el ácido glutámico, la histidina y la prolina, ¿sí? Entonces, es esta estructura que tenemos acá. Si se dan cuenta, de primero va el ácido glutámico, después va la histidina y luego va la prolina, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo la prolina acá y la histidina aquí, entonces ese cambio va a generar otra característica, ya no va a estimular a la tiroides, ¿verdad? Sino que va a tener otra actividad hormonal diferente o no va a tener actividad hormonal. Entonces sí tiene que ser esa secuencia, ácido glutámico, histidina y prolina, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, con siglas, ¿verdad? No le ponemos con nombres. ¿Qué otra primaria tenemos? La insulina. La insulina va a tener dos cadenas y miren, solo enlaces peptídicos, pero entre cadenas sí hay interacciones del grupo tiol de la cisteína, ¿verdad? Entonces, que son los puentes disulfuro. Esa es la única atracción entre cadenas, pero lo que va a gobernar más es los enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué hacen en la ingeniería genética? Lo que hacen es estudiar esas secuencias específicas para poder reproducirlas, ¿sí? Entonces, una insulina sintética, verifican la insulina que produce nuestro organismo, qué secuencia tiene, y entonces lo hacen con la misma secuencia para que tengan la misma actividad de regulación en nuestro organismo al poder, al inyectarse, ¿verdad? De ahí tenemos la estructura secundaria. Esta estructura secundaria se va a dar cuando los enlaces peptídicos, aparte de tener ese tipo de enlace, ¿verdad?
esa unión peptídica, hay cierta atracción por puente de hidrógeno. ¿Quiénes son los que forman esos puentes de hidrógeno? Van a ser ya sea entre la misma cadena polipéptica o entre cadenas polipépticas. Y va a ser el grupo amida, ¿sí?, del enlace peptídico, el que generan esos puentes de hidrógeno. Los más comunes van a ser las estructuras hélice alfa, la hoja plegada beta y la hélice triple. Entonces, la hélice alfa, ¿cómo va a ser? ¿Quiénes son los que hacen esos puentes de hidrógeno? Lo hacen los grupos NH de un aminoácido con los grupos CO o grupo carbonilo de otro aminoácido, ¿verdad? Entre ellos hay una interacción por puente de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en una hélice alfa se va a dar esa interacción cada 4 aminoácidos y eso hace que sea como una especie de listón doblado, ¿sí? O en espiral. Los grupos R en estas estructuras secundarias no interactúan para nada, ¿sí? Todos los grupos R, se van a ir hacia afuera, ¿verdad? Ellos no van a interactuar para nada. Y entonces se va a dar una estructura como enrollada, que ahorita vamos a ver. Los grupos R en estas estructuras de hélice alfa son grupos grandes, ¿sí? Esa es una característica de hélice alfa. Entonces, acá es lo que les digo, miren, aquí la interacción es del grupo carbonilo, del enlace amida de algún aminoácido con el NH de otro aminoácido. En este caso, cada 4 aminoácidos se va a dar esa interacción y eso hace que se enrolle la proteína, ¿sí? Que se ponga como de esta forma en listón enrollado. Aquí necesito que lean los polipéptidos en el cuerpo, páginas 689 y 690, que eso se los voy a evaluar en el corto de la otra semana. Se los voy a hacer día viernes 13. Ese día tienen que entregar su hoja de trabajo y vamos a hacer el corto en la tarde-noche. Ahí vamos a terminar ya nuestra zona. Por favor, en el transcurso de estas 2 semanas necesito que me escriban un correo diciéndome si les falta alguna nota o algo. Si tienen justificación de algún corto al que se les tenga que promediar, me hacen favor de escribirme, me ponen de qué sección es que son, ¿verdad? Para que yo pueda clasificarlos más fácilmente. La hoja plegada beta, por otra parte, también se va a dar entre interacciones de puentes de hidrógeno del grupo carbonilo de una sección de la cadena polipéptica con los grupos NH de los enlaces amida de otra cadena polipéptica. Esto va a ser entre cadenas o en la misma cadena si hay prolina. Por ejemplo, una prolina dentro de una cadena puede generar un doblez, ¿verdad? Y si no, es entre cadenas. Aquí la característica de la hoja plegada beta es que los R son pequeños, ¿sí? Entonces trabaja con R's como glicina, valina, alanina y serina, ¿verdad? Que son R's pequeños. Dice, algunas proteínas constan de secciones alfa y otras de hojas plegadas beta, ¿verdad? Entonces se pueden unir, se pueden utilizar varias estructuras secundarias para formar una terciaria, por ejemplo, que es la que vamos a ver después. Entonces, acá, si se dan cuenta, son 2 cadenas polipépticas y se va a dar atracciones de puente de hidrógeno entre el grupo carbonilo de una cadena y el grupo amino, de la otra cadena, ¿verdad? Entonces, las interacciones son por puentes de hidrógeno. Si en caso yo tuviera una prolina aquí, se podría dar este doblez, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Aquí vemos las estructuras de forma gráfica. La hélice alfa va a tener esta interacción debido a sus atracciones cada 4 aminoácidos, y la hoja plegada beta va a tener esta forma más de interacción entre 2 cadenas polipépticas.
El colágeno es una... Ingeniera, perdón. Sí, dime. Dijo que la prolina dónde podía estar para que se diera esa forma. La prolina lo que hace es que puede dar dobleces, ¿verdad? Entonces, puede estar en cualquier parte de la cadena, pero ahí lo que hace la prolina es que se interactúa. Digamos, yo tengo aquí prolina y entonces puede haber una interacción por puente de hidrógeno entre la prolina y un aminoácido que esté aquí a la par, ¿verdad? Y entonces eso hace que se doble el listón, o que se doble la cadena de carbonos, de aminoácidos. ¿Sí? Ya, gracias. No hay prolina, entonces es entre dos cadenas que hay una atracción, ¿verdad? En cambio, la prolina es entre la misma cadena, que hay esa atracción, y entonces eso hace que se doble la cadena, la misma cadena. Gracias, ingeniera. Bueno, el colágeno es una proteína que es la más abundante del cuerpo. Sí, ese es un dato importante. Es una estructura bastante fuerte porque son 3 hélices alfa que van a estar enrolladas formando esa hélice triple, por eso se llama triple, ¿verdad? Porque tiene 3 hélices alfa. Va a tener un alto contenido de glicina, prolina, alanina y 2 más que son la hidroxiprolina y la hidroxilicina. Ese grupo hidroxi hace que se formen más puentes de hidrógeno y entonces al tener más puentes de hidrógeno la interacción es más fuerte y por eso es una proteína fuerte. Hay altas atracciones entre cadenas, ¿verdad? Dice las hélices triple se enrollan como trenzas, a esto se llaman fibrillas y están ubicadas en los tejidos conjuntivos y tendones. Si hay una deficiencia de vitamina C, el colágeno está debilitado. ¿Por qué? Porque esa vitamina C permite que se formen estos grupos hidroxi extras, ¿sí? Si no hay grupos hidroxi extras, entonces las interacciones por puente de hidrógeno bajan y entonces ese colágeno va a ser más débil. Dice, el colágeno se va a volver más rígido con la edad y entonces cartílagos y tendones va a ser más quebradizo, ¿verdad? Entonces ya hay más problemas. También está asociado a las arrugas, ¿sí? Cuando hay más enlaces adicionales se vuelve más rígido, entonces salen las arrugas. Aquí, por favor, lean la enfermedad de las vacas locas en la página 691 y 692, que eso se los voy a preguntar en el corto del viernes de la otra semana. ¿Qué más? Estas son las estructuras hidroxi, miren. Esta es la hidroxilicina, que tiene este grupo H de más, y la hidroxiprolina tiene este grupo OH de más. Entonces, esos grupos OH se va a dar por la vitamina C, ¿sí? Esa vitamina C permite esos grupos OH de más. ¿Qué más? Si es más rígido, vamos a encontrar arrugas, ¿verdad? Si es menos rígido, no vamos a encontrar arrugas. Y ahí nos vamos a quedar, chicos, que ya es hora. Y en la siguiente clase, el día lunes, terminamos de ver el capítulo. El miércoles resolvemos la hoja de trabajo, por lo tanto necesito que el miércoles ya tengan resuelta la mayor parte de la hoja de trabajo para tener dudas de la misma. Y les deseo feliz resto de semana. Por favor, los chicos que me van a mandar sus ionizaciones en pHs diferentes, me los envían antes del domingo. Sí, si no, ya no los voy a incluir. Entonces les deseo feliz fin de semana y se cuidan, ahí se tapan bien. Y los veo o los escucho el lunes, ¿sí? Muchas gracias, Gracias, ingeniera. Feliz fin de semana. Gracias, Feliz semana. Gracias. Hasta luego.